perdonar a los que nos han hecho daño. Debemos desahogar nuestro corazón, debemos sanar esas heridas que nos han causado, debemos dejar a un lado de una vez y para siempre ese rencor que nos está carcomiendo, caramba. Si nos ponemos a pensar detenidamente, lo único que nos ha traído el odio y el rencor es infelicidad y desgracia. Si pensamos detenidamente qué hemos ganado con odiar a esa persona que hemos odiado y que juramos nunca perdonar, nos damos cuenta que no hemos ganado nada, que lo único que hemos hecho es perder y perder poderosamente, porque el que odia es un perdedor. Pero el que perdona es un ganador, es un triunfador, es un héroe, porque todo el mundo es capaz de odiar, pero solamente aquellas personas que se atreven a ser diferentes, que se atreven a ir por encima de sus sentimientos muchas veces, por encima de sus caprichos, por encima de los errores de los otros, solo aquellos que se atreven a elevarse alto hasta el cielo para pedir ayuda a Dios. Solo estos son capaces de perdonar verdaderamente, y es clave indispensable para la felicidad. Sin perdón no hay felicidad, sin perdón no hay alegría verdadera. Así quieran fingir que están alegres, si no has perdonado, en tu corazón todavía hay infelicidad. Respecto a este tema de atreverse, ¿el perdón debe de ser entonces tajante, de una sola vez, o puede haber un proceso, o eso depende de cada persona? Bueno, hay que aclarar que el perdón no es un sentimiento propiamente. Hay personas que dicen, yo no perdono porque no siento. A mí no me nace perdonar. Señores, no nos tiene que nacer perdonar. No tenemos que sentir perdonar. El perdón es una decisión. Uno debe atreverse a perdonar, aunque muchas veces no sienta ganas de perdonar. Uno dice, Señor, no siento ganas, pero quiero perdonar y con tu ayuda perdono. Entonces, la primera condición, el primer paso para poder perdonar a quienes nos han hecho daño es querer. Si tú quieres perdonar, Dios te da la gracia de poder perdonar. Hay personas que pueden dar ese don del perdón instantáneamente, que reciben una gracia especial de Dios y lo dan totalmente y perdonan para siempre. Hay otros, en cambio, que lo hacen a través de un proceso. Hay todos los casos. Lo ideal es que empecemos a perdonar. El primer paso de este proceso es querer perdonar. El segundo paso de este proceso es rezar por los que nos han hecho daño, rezar por quienes nos han ofendido, desear que les vaya bien, desear bendiciones para ellos. El tercer nivel del perdón, decía Francisco de Asís, es el más difícil de los tres. Es perdonarme, perdonarme a mí mismo. Es con el que menos misericordia tenemos, es el que más palo le damos, es al que no le perdonamos ni media. Fallamos e inmediatamente comenzamos con frases agresivas contra nosotros mismos. Yo soy un bruto, yo soy una bestia, yo no sirvo para nada, sabía que no lo iba a lograr, soy un pobre estúpido. Esas frases que nos decimos nosotros mismos y que nos autoagreden, esas frases se quedan grabadas en nuestra alma y muchas veces no nos perdonamos por los errores del pasado, por aquellas cosas que juramos nunca hacer y resultamos haciéndolas, por aquellas cosas de las que nos hemos arrepentido el resto de nuestra vida. E incluso nos falta perdonarnos por nuestro aspecto físico. Muchas veces nos hemos criticado por nuestro aspecto físico y nos hemos mirado al espejo y hemos dicho, qué feos somos, qué feo soy, ¿por qué Dios me hizo así? Y no solo eso, no, a mí nadie me va a querer, yo soy un pobre diablo, qué nariz tan grande, qué orejas tan grandes, qué gordo, qué gorda estoy, tengo hierbitos en mi barriga, qué cantidad de cosas, caramba, que nos autoagredimos con todo esto. Son frases que nos van hiriendo y que no solo van acabando con nuestra autoestima, sino que van criticando la obra de Dios, porque recuerden que somos obra de Dios. Recuerden que quien los critica a ustedes, critica a Dios, porque ustedes son su obra. Ustedes son criaturas de Dios. Aprendamos a ver el lado bueno de cada cosa. Si somos gorditos, cuando nos muramos, más carne para los gusanitos. Si somos flaquitos, el ataúd va a pesar menos. Si somos narizoncitos, podemos respirar mejor, caramba. Perdonémonos nuestra manera de ser, perdonémonos nuestro aspecto físico. No es que justifiquemos algunos errores que hemos cometido, no es que digamos que está bien todo lo que hacemos, tan solo los tenemos presentes nuestras fallas, tenemos presentes nuestros errores, y además recuerden que aún con nuestros defectos y errores, Dios nos ama y nos perdona.
Wilson, pero hay otra clase de personas totalmente opuesto, y es que no se sienten culpables, sino todo lo contrario. Dicen, no, yo no soy mal geniada, no, yo no hería a esta persona, y van acumulando todo ese rencor en su corazón sabiendo que sí son culpables. Entonces, ¿cómo hacen ellos para perdonarse? Lo primero que tenemos que hacer es un proceso de concientización, saber que también hemos fallado, que no somos perfectos ciertamente, saber que hay personas que nos han juzgado quizá exageradamente, y a través de ese proceso de concientización entender el punto medio donde estamos, ¿no? Si es que necesitamos perdonar más. Y esto hace parte precisamente del conocimiento propio. Ir indagando en nuestro corazón, ir buscando en nuestra alma todas aquellas heridas que faltan por sanar y pedir a Dios que nos ayude a sanarlas verdaderamente. El perdón a sí mismo, pues, es una de las cosas más complicadas, porque generalmente el odio hacia una persona aumenta en la medida en que la persona está cerca y sigue fallando. Pero nosotros estamos continuamente con nosotros mismos y fallamos continuamente. Entonces, por eso hay mucha probabilidad de que estemos hiriéndonos internamente, de que estemos odiándonos, de que no nos perdonemos. Pídele a Dios que te perdone y perdónate tú misma, perdónate tú mismo de una vez y para siempre. Ese asesinato que cometiste, esa mentira, esa falla a tu mamá, esa falla a tu papá, esa falla a la sociedad, ya, de una vez hay que sanar eso, porque si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? ¿Qué acaso nos creemos más jueces que el mismo Dios? Si Dios ya perdonó y se le olvidó lo que tú cometiste, ¿por qué lo sigues recordando? Ya no más, ya eso está sanado. Acércate al sacramento de la reconciliación y sana eso totalmente. Ve al sacramento de la Eucaristía, pídele a Dios sanación interior por eso, acércate al Santísimo, reza de rodillas pidiéndole a Dios que te ayude a perdonarte, porque también es una gracia de Dios. Bueno, pero seguramente personas que nos están escuchando en este momento pensarán, yo he cometido lo peor, para ellos habrá sido lo peor, ellos sabrán qué habrán hecho. ¿Dios todo lo perdona o hay algo que no perdona a Dios? Dios todo lo perdona. Lo único que no perdonaría se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es negarme a recibir el perdón de Dios. Negarme a recibir la misericordia de Dios. Llegar a creer que mi pecado es más grande que la bondad y la misericordia de Dios. Y no lo perdona no porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque la persona no se arrepiente. Entonces Dios de su corazón no tiene resentimiento contra nadie. Pero si la persona no se quiere arrepentir, ella queda con su culpa encima. Si la persona no se quiere arrepentir y cree que su pecado es más grande que la misericordia de Dios, entonces nunca le va a pedir perdón a Dios. Nunca le va a decir a Dios que le sane, que le perdone verdaderamente. Entonces, Dios siempre nos va a perdonar, no importa cuánto pecado hayamos cometido, no importa cuántas faltas hayamos hecho, Dios nos está perdonando continuamente. Por eso hay que perdonar a los demás, a ejemplo de Dios, y rezamos todos los días en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando verdaderamente logremos perdonar a todos los que nos han ofendido, ahí sí podremos rezarlo a boca llena y con autoridad moral. Porque muchas veces, la gran mayoría de veces, lo rezamos sin la autoridad moral necesaria. Dios nos ama y ha pensado en cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Y por eso le dice el Señor al profeta Jeremías en el primer capítulo, versículo 5, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Eso te lo dice el Señor hoy a ti que no te quieres perdonar, hoy a ti que te tratas tan mal. Dios te perdona porque te amó desde siempre y te dice el Señor, antes de formarte en el seno de tu madre, te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Y no solamente te creó el Señor, no solamente te hizo de lo más profundo de su corazón, sino que además, después de haberte creado en la naturaleza, te creó en la gracia. Es decir, después de haberte dado la vida natural, te dio la vida sobrenatural con la muerte de su Hijo. Y lo entregó todo el Señor, todo, aún su Hijo. Pues señores, Jesús nos da el ejemplo, y por eso, sin que nadie le pidiera perdón en la cruz, Él nos dice, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Él nos enseña a decir perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús elevó esa súplica al Padre